Si estás empezando a tejer en 2 agujas, no te compliques la vida intentando aprender decenas de montajes de puntos. Para tejer el 99% de tus proyectos vas a necesitar solo estos 3 métodos sencillos que te voy a mostrar hoy. El mejor para aprender el movimiento desde cero, el más fácil de todos si buscas la rapidez y el método definitivo que es el que yo uso para casi todos mis proyectos. Y quédate hasta el final porque además te voy a decir cuál de estas 3 formas es la más elástica. Este es el primer método que le enseño a todas mis alumnas cuando empiezan a tejer desde cero. La ventaja de este montaje es que no tienes que estar calculando cuánta lana dejar al principio y además vas a ir practicando el movimiento del punto derecho que te va a convenir para empezar después a practicar el punto derecho en sí. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado que vas a agarrar la punta de la hebra, la vas a poner así en tu mano, vas a enrollar en tu dedo, así. Y esta hebra que va al ovillo, ¿sí? A la bolita de lana, la vas a pasar por dentro. Así. Y esta hebrita que queda acá la vas a tirar hacia arriba y con la hebra chiquitica que quedó corta vas a jalar y vas a ver que moviendo una de las dos se te va a ajustar. Entonces esta hebra la vamos a poner en nuestra aguja. ¿Sí? Vamos a ajustar más y la ponemos así y la aguja te la pones en tu mano derecha, en tu mano izquierda y la aguja te la pones en tu mano izquierda. Entonces vamos a hacer estos movimientos. Con nuestra otra aguja de la mano derecha vamos a pinchar así en diagonal. Vamos a tener todo con nuestra mano izquierda y con la hebra larga que tenemos acá vamos a envolver la aguja de abajo, esta que fue con la que pinchamos. Vamos a darle tensión. Te la puedes enroscar en el dedo, puedes hacer así. Y con este dedo índice de la mano izquierda nos vamos a ayudar a traer la punta de la aguja hacia adelante con la hebra. ¿Sí ves? Acá sale la hebra. Una vez que estás en este punto, vas a abrir así tus agujas y con la aguja izquierda vas a agarrar esta hebra que nos queda aquí. De esta forma, ¿sí? Entrando así desde adelante. No así, sino así desde adelante. Y la vas a volver a pasar a tu aguja izquierda. Entonces acá ya tenemos 2 puntos. Volvemos de nuevo, pinchamos de adelante hacia atrás, así. Sostenemos todo con nuestra mano izquierda. Envolvemos la hebra en la aguja. Damos tensión. Y traemos hacia adelante. Y en este punto que estamos así, con esta aguja izquierda vamos a retomar esta hebra. Así por delante. Y ahí ya tenemos 3 puntos. Y una vez acá vamos a ir tirando un poquito, ajustando un poquito, pero ten en cuenta que los puntos tienen que correr en la aguja, ¿sí? No los aprietes de más así que te cueste mucho moverlos, ¿sí? Que tampoco te queden súper flojos como así, sino que lo aprietas y que quede así bien y que se muevan bien en la aguja. Y siempre irlos llevando hacia atrás en la aguja, ¿sí? Hacia atrás, no trabajes tan en la punta porque si acá tú aprietas, este punto te va a quedar tan chiquito que después te va a costar llevarlo hacia atrás, ¿sí ves? Si buscabas el método más fácil y rápido del mundo, entonces es este que te voy a mostrar. Para este segundo método vamos a hacer de nuevo un nudo deslizado en nuestro dedo y lo vamos a poner en nuestra aguja que la vamos a tener con nuestra mano derecha. Lo apretamos, vamos a ir al hilado que va al ovillo y con tu dedo pulgar o el dedo índice vamos a hacer este movimiento. Vas a pasar por arriba del hilo así y con la aguja vas a agarrar esta hebra y la vas a montar así en tu hilado. Acá, así.
Entonces vean que es súper rápido. Este método se usa mucho cuando estamos tejiendo y tenemos que crear puntos en algunas partes, como en las sisas. Llegamos a mi método favorito, el cual uso en 99% de los tejidos que hago. Te sirve para accesorios, prendas, muestras, bufandas, lo que tú quieras. Llegamos a mi método favorito, el que uso en 99% de los tejidos que hago. Te sirve para prendas, bufandas, lo que sea que quieras tejer, este método te va a servir. Entonces, el método es el long tail o cola larga, que como lo dice su nombre, hay que dejar una hebra larga para empezar a montar los puntos. Y te voy a decir a continuación el truco definitivo para que no te quedes sin hebra. Entonces, cuando son hebras así delgaditas, que son estas tipo de K, que es para agujas del 3 al 4, vamos a dejar 3 veces el ancho de lo que vayas a tejer. Entonces digamos que voy a hacer una bufanda de 20 centímetros, por decir alguna cosa. Entonces mides los 20 centímetros en tu hebra y vas a medir 3 veces esa medida, valga la redundancia, 3 veces 20 centímetros, y siempre dejamos un pedacito más. Entre la hebra más gorda sea, más gruesa sea, más veces vas a dejar hebra, ¿sí? Entonces digamos que es el tamaño que sigue, entonces dejaría en vez de 3 veces, 4 veces. Y las chunky, que son las más gruesas, dejaría entre 6 y 7 veces, ¿sí? Entre más gruesa va siendo, vas dejando una vez más. Para hacerlo, la hebra corta que dejamos, que fue la que medimos, va a ir encima del dedo gordo, y la que va al ovillo va encima del dedo índice. Y las dos las vamos a tener con estos 3 dedos para darle tensión y que se nos forme como este triángulo. Entonces la aguja nos la vamos a poner debajo de esta hebra que quedó bien tensionada y le vamos a dar toda una vuelta por arriba. Mira cómo paso la aguja, así, ¿vale? Y luego vamos a voltear nuestra mano a mirar hacia nosotros para que quede más fácil, y vamos a pasar y vamos a repetir estos pasos. El primero es pasar por debajo de esta hebra y por la mitad, o sea, voy a hacer así, así. Y el segundo paso es traer la hebra de atrás, esta la voy a agarrar por detrás, así la pongo en mi aguja y voy a pasar por en medio de este huequito, por acá, por el medio de la hebra del dedo gordo. Vas a sacar el dedo gordo, lo vas a posicionar acá abajito y vas a estirar así para tensar el punto. Siempre acuérdate que el punto es importante que se mueva en la aguja, así. Vuelves a posicionarte así, con la mano mirándote a ti. Vamos a pasar por debajo de este dedo, por arriba de esta hebra de atrás y por en medio. Y apretamos. De nuevo, por debajo de la hebra del dedo gordo, por encima de la del dedo índice y por en medio. Sacamos el dedo gordo y apretamos. De nuevo, por debajo de la hebra del dedo gordo, por encima del dedo índice y por en medio. Y apretamos. Y una vez que le vas agarrando como el truco al movimiento, mira que es súper rápido, y este es el método como rey, porque una vez te acostumbras al movimiento es mucho más rápido hacerlo y queda firme, y es un montaje de punto que es muy versátil y nos sirve para cualquier tipo de proyecto, como te decía, jerseys, mantas, bufandas, el que quieras. Acá tienes los 3 montajes de punto. Este es el primero, que mira cómo queda la terminación del montaje de puntos, te lo muestro acá, queda bien linda. Este es el segundo método, que era el método rápido, que es el método que me parece a mí que es el más invisible. Mira que no se nota casi el montaje de puntos, es súper invisible. Y el tercero es el de cola larga, que es este de acá, que por este lado se ven estas hebritas acá abajo. ¿Sí ves? Estas hebritas. Y por este otro lado queda como unas montañitas, que también queda muy bonito y sirve para cualquier tipo de proyecto. Entonces el más elástico de todos, a mi parecer, es el segundo, el que es el ultra rápido que te mostré.
que es el back loop en inglés. Mira cómo se estira. Estira un montón, que era inclusive el que más apretado quedaba en la aguja cuando lo montas, pero mira cómo estira de bastante. El primero, mira que también estira bastante, pero tiene como, llega a un punto en que no estira más. Y el de cola larga, dependiendo de cómo los montes, acá los monté un poquito más tensos, también es un poco elástico, pero mira que no es tan elástico. Entonces mi preferido para un montaje sencillo elástico que necesites para cuando empieces un cuello o una pretina que haces punto elástico sería el número 2. En el comentario fijado de este video te voy a dejar el enlace para que vayas a ver el curso completo para tejer en 2 agujas desde cero. Ahora que ya tienes tus puntos montados en tus agujas, el siguiente paso es aprender el punto derecho. Haz clic en el video que te dejo acá en la pantalla para que vayas a verlo y te dejamos la primera vuelta juntos. Te veo dentro.